Hay una carta que lleva más de 3000 años esperando ser entregada. La escribieron con urgencia. La metieron al horno para que el barro se endureciera y pudiera sobrevivir el viaje. Pero nadie fue a buscarla. La ciudad fue destruida antes de que eso pudiera pasar. Cuando los arqueólogos la encontraron, siglos después, todavía estaba dentro del horno. Decía algo así: nuestros enemigos avanzan por el mar, las ciudades han sido incendiadas, no hay nadie que pueda salvarnos. No es literatura, no es leyenda, es el último grito de una civilización entera que estaba a punto de desaparecer. Y lo más perturbador, no es lo que dice, es lo que implica. La carta nunca salió. En los próximos minutos vas a entender cómo colapsó el mundo más avanzado de su época. ¿Quiénes lo destruyeron? ¿Y por qué? La respuesta 3000 años después te va a incomodar. Para entender lo que está a punto de ocurrir, necesitas salir de ese puerto y mirar el mapa completo. Hace más de 3000 años el Mediterráneo oriental no era un caos de tribus aisladas. Era un sistema, una red, un mundo tan interconectado como el nuestro. Egipto dominaba el sur. Sus templos de piedra caliza se alzaban como montañas artificiales. Sus escribas registraban cada cosecha, cada impuesto, cada envío de grano. Su ejército era temido desde Nubia hasta Canaán. Al norte, en Anatolia, el imperio hitita gobernaba desde Hattusa, ciudades amuralladas, archivos repletos de tablillas, reyes que negociaban de tú a tú con los faraones. Fueron los únicos capaces de enfrentarse a Egipto en igualdad de condiciones. Y cuando se dieron cuenta de que ninguno podía destruir al otro, hicieron algo que nunca antes había ocurrido en la historia. Firmaron el primer tratado de paz escrito que conocemos, dos superpotencias reconociendo que se necesitaban mutuamente. En el oeste, los micénicos levantaban palacios que parecían fortalezas laberinto, murallas tan enormes que siglos después los propios griegos pensarían que solo gigantes podían haberlas construido. Y en el centro de todo, ciudades como Ugarit, un lugar donde se hablaban varios idiomas, se negociaba con todos los imperios al mismo tiempo, y un mercader podía tener cartas en 4 lenguas distintas sobre su mesa. Si miras ese mundo desde arriba, parece un sistema perfectamente equilibrado, sofisticado, brillante, un mundo que, visto desde dentro, parecía eterno. Pero guarda esto: ese sistema tan estable ya estaba roto por dentro. Y casi nadie lo sabía. Vamos a ver por qué. Imagina que eres un egipcio del Imperio Nuevo, no un faraón, no un general. Eres alguien común, un barquero, un escriba menor, un comerciante. Es mediodía. El sol cae como un peso sobre el delta del Nilo. El aire es espeso, caliente, cargado de sal, barro, sudor y pescado seco. El puerto está vivo. Escuchas el crujido de las barcazas al rozar los muelles, el chapoteo de los remos, el murmullo de los vendedores. Un niño corre entre los puestos. Un guardia bosteza apoyado en su lanza. Todo parece estable, igual que ayer, igual que siempre, hasta que algo rompe la normalidad. Al principio no es más que una línea oscura en el horizonte, un trazo donde el mar debería ser liso. Nadie le presta atención. Pero esa línea crece, se multiplica, se convierte en formas, velas, mástiles, siluetas. No son barcos de pesca, no son mercantes, no son naves que reconozcas. Son enormes, con velas tensas que capturan el sol como alas blancas, filas de remos que golpean el agua con una sincronía casi militar. Y sobre esas naves, guerreros con cascos adornados con plumas o cuernos, escudos redondos, espadas largas que reflejan la luz. Pero hay algo que no encaja con la imagen de un ejército invasor. No viajan solos. Ves mujeres sujetando a sus hijos,
ancianos sentados junto a carros cargados con objetos, animales, cofres, herramientas. No es un ejército en campaña, es un pueblo entero en movimiento. Y aquí viene la pregunta que nadie ha podido responder del todo. ¿Qué hace que pueblos enteros abandonen sus tierras, crucen el mar y se lancen contra los imperios más poderosos de su tiempo? Porque la respuesta no apunta a ellos, apunta al sistema que los rodeaba. Durante mucho tiempo, la explicación fue cómoda. Los pueblos del mar llegaron, destruyeron todo y se fueron. Fin. Pero la arqueología no es amiga de las explicaciones cómodas. La primera teoría habla del clima, no de un mal año de cosechas. Análisis de polen, sedimentos y núcleos del lago indican que entre 1250 y 1100 a.C., el Mediterráneo oriental sufrió una megasequía prolongada. Las lluvias disminuyeron, las cosechas fallaron, los graneros se vaciaron. El hambre no solo mata, desestabiliza, hace que la gente se mueva, hace que los reyes pierdan legitimidad, hace que los ejércitos se queden sin suministros. Pero la sequía sola no explica por qué ciudades fortificadas, con reservas y ejércitos, cayeron tan rápido. La segunda teoría apunta a los terremotos. Hay evidencia sísmica importante en esa época. Algunos estratos muestran destrucciones compatibles con movimientos de tierra, muros caídos en una dirección, edificios colapsados sin señales de incendio previo. Pero los terremotos son puntuales. No explican décadas de inestabilidad. La tercera teoría habla de mercenarios. Sabemos que muchos reinos del Bronce Final contrataban soldados extranjeros. Algunos de los nombres que luego aparecen como pueblos del mar ya estaban en los registros como tropas auxiliares. La hipótesis dice que cuando los imperios dejaron de pagar, esos mercenarios se rebelaron y se convirtieron en algo que nadie había previsto. Cada teoría es una pieza, pero ninguna es el puzzle entero. Y cuando encuentras la respuesta real, lo primero que piensas es, ¿cómo no lo vieron venir? La segunda cosa que piensas es más incómoda, porque lo que destruyó este mundo no fue una invasión, fue su propia arquitectura. El historiador Eric Klein lo formula así: el mundo del Bronce Final no colapsó por una causa única, colapsó por una tormenta perfecta de crisis simultáneas en un sistema extremadamente interdependiente. Sequía, hambre, revueltas internas, terremotos, problemas sucesorios, interrupción de rutas comerciales, falta de materias primas clave. Imagina un sistema donde Egipto depende del cobre de Chipre, del estaño de lugares remotos, del grano de ciertas regiones, de la estabilidad de sus aliados. Si uno de esos puntos falla, el sistema aguanta, pero si fallan 3 o 4 al mismo tiempo, el sistema entero se tambalea. En ese contexto, los pueblos del mar no son la chispa que inicia el incendio, son las llamas visibles cuando la estructura ya está ardiendo por dentro. No son la enfermedad, son el síntoma. Y ahora viene la parte que más me impacta de toda esta historia. Porque lo que pasó en Ugarit, justo antes de que todo terminara, es algo que no deberías escuchar solo. Vuelve a Ugarit. No como arqueólogo, como alguien que vivía allí. Es una ciudad próspera. Hay barcos en el puerto, almacenes llenos, templos activos. Hay escribas que anotan cargamentos de cobre, de vino, de aceite. Todo funciona. Y de pronto, empiezan a llegar rumores. Un barco que no llega. Una ciudad aliada que no responde. Un cargamento de grano que se retrasa. Un mensaje que habla de enemigos venidos del mar. Un rey que pide ayuda a otro y no recibe contestación. La vida sigue, hasta que deja de seguir. Casi al mismo tiempo, en distintos puntos del mapa, empiezan a ocurrir cosas que vistas juntas parecen una secuencia de explosiones en cadena. Ciudades en Anatolia son saqueadas, palacios micénicos arden uno tras otro. Chipre, clave para el suministro de cobre, es atacada. Hay cargamentos que nunca llegan. Hay reyes que piden ayuda y no reciben respuesta.
Hay archivos que se detienen de un año para otro, y todo esto ocurre en unas pocas décadas. En términos históricos, es como si el mundo se hubiera derrumbado de la noche a la mañana. Siglos después, un arqueólogo se arrodilla en esa tierra y saca con un pincel una tablilla rota. Lee una carta sobre un cargamento que nunca llegó, otra sobre tropas movilizadas, otra que menciona ciudades incendiadas, y luego, nada. Silencio. El archivo se corta. No hay un gran texto que diga, aquí terminó nuestro mundo. Solo hay ausencia. Y en esa ausencia está la verdadera dimensión del colapso. Pero hubo uno que resistió, uno que vio venir la ola y decidió plantarse. Y lo que hizo en los siguientes días cambió el resultado de toda esta historia. Ramsés III, uno de los últimos grandes faraones, no era ingenuo. Sabía lo que había pasado con los hititas. Sabía que ciudades enteras habían caído. Sabía que si Egipto caía, no quedaba ninguna gran potencia en pie. Sabía que estaba solo. Los pueblos del mar no solo atacaron por mar, también avanzaban por tierra, atravesando Siria y Canaán, arrasando ciudades a su paso. No era una incursión puntual, era una ola. Ramsés preparó la defensa con una mezcla de desesperación y precisión. Bloqueó las bocas del delta del Nilo con barcos y cadenas. Colocó arqueros en ambas orillas. Desplegó carros y tropas de infantería en tierra. Cuando la flota de los pueblos del mar entró en el delta, se encontró atrapada. Sus barcos, diseñados para el mar abierto, quedaron encajados en canales estrechos, sin espacio para maniobrar. Los egipcios, desde las orillas, lanzaron una lluvia de flechas. Los cascos chocaban entre sí. Algunos barcos volcaron, otros quedaron inmóviles, convertidos en blancos perfectos. Fue una carnicería. Ramsés III ganó. Egipto resistió, pero la victoria tuvo un precio que nadie vio en ese momento. El comercio internacional ya estaba dañado. Las rutas no se recuperaron. Las tensiones internas aumentaron. En menos de un siglo, Egipto dejó de ser la superpotencia que había sido. Ganaron la batalla, perdieron el mundo que conocían, y los pueblos del mar no desaparecieron en un acto de magia. Algunos se asentaron. Los Peleset se establecieron en la costa de Canaán y se convirtieron en los filisteos. Esos mismos filisteos que aparecen en la Biblia, el pueblo de Goliat. Otros se mezclaron con poblaciones locales. Otros siguieron moviéndose hasta que dejaron de ser mencionados. No dejaron templos monumentales. No dejaron grandes archivos. No dejaron un relato propio. Lo que sabemos de ellos viene casi siempre de sus enemigos. Lo que sí dejaron fue un paisaje de ruinas. En Grecia, la escritura desapareció. No porque la humanidad olvidara cómo escribir, sino porque la estructura que la necesitaba dejó de existir. Durante 4 siglos, los griegos no escribieron nada que haya llegado hasta nosotros. Cuando volvieron a hacerlo, usaban un sistema completamente distinto, el mismo del que derivan las letras que estás viendo ahora. Ciudades que habían sido centros de poder quedaron abandonadas. Sus palacios se convirtieron en montones de piedra. Los supervivientes, generaciones después, miraban esas ruinas sin entender quién las había construido, y surgieron mitos sobre murallas levantadas por gigantes. No podían imaginar que esas murallas eran obra de sus propios antepasados. El colapso del mundo del bronce final no llegó con un gran estruendo único. Llegó en silencio, ciudad por ciudad, ruta por ruta, archivo por archivo. La mayoría de la gente que vivió ese colapso probablemente no entendió lo que estaba pasando. Solo veían que las cosas empeoraban, que los comerciantes ya no llegaban, que las cosechas fallaban otra vez, que los rumores sobre ciudades incendiadas se volvían cada vez más frecuentes, que los dioses parecían guardar silencio. Y lo perturbador es que cuando lees esa historia desde hoy, no suena tan lejana. Seguimos viviendo en sistemas interdependientes. Seguimos dependiendo de rutas, de materias primas, de equilibrios políticos frágiles. Seguimos creyendo que nuestro mundo es demasiado avanzado como para colapsar de verdad.
Los pueblos del mar desaparecieron como actores históricos, pero su sombra sigue ahí. Los sistemas que parecen eternos son frágiles. La interdependencia que nos hace poderosos también nos hace vulnerables. Y el colapso casi nunca llega anunciado con trompetas. Llega en silencio, se acumula durante años, y cuando por fin lo ves claro, ya empezó hace tiempo. Gracias por llegar hasta acá. Comparte este video, dale like y suscríbete al canal. Hasta pronto.